Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, salmón al mojo de ajo. El salmón es un pescado que se da en agua fría. Normalmente es en Alaska y Chile principalmente. Su sabor es exquisito, pero prepararlo tiene sus secretos. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas los secretos del proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. Para esta preparación vamos a utilizar 600 gramos de salmón, 10 dientes de ajo pelados, 90 gramos de mantequilla, es decir, solamente una barra, tiene que ser con sal y pimienta al gusto. Y para el acompañamiento tenemos ya cocidas estas verduras, que es una taza de zanahoria, una taza y media de coliflor y una taza y media de brócoli. Y también lo vamos a adornar con un poquito de limón. La receta en digital está totalmente gratis en la liga que te dejo aquí abajo. Todo esto para que observes bien el video y no te pierdas ningún detalle. Esta cantidad de ingredientes rinde para 3 personas, tiene una duración de 30 minutos y cada porción tiene 210 calorías, es decir, es altamente fitness. Iniciamos con la preparación. Ya que tenemos los cortes del salmón que están aquí, lo primero que vamos a hacer para irle ganando tiempo al tiempo, vamos a poner la mantequilla en el sartén para que esta mantequilla se vaya disolviendo, o se vaya derritiendo más bien aquí. Y le vamos a vaciar el ajo para que se vaya impregnando la mantequilla del ajo. Y esto nos va a servir para ir humectando lo que es el salmón, el filete del salmón. Aquí lo vamos a dejar un poquito. Mientras esto se derrite y empieza a tomar sabor esta parte, vamos a ponerle sal y pimienta al pescado. Vamos a ponerle sal y pimienta al gusto. Primero por la parte donde es la carne. Y muy importante, la pimienta recién molida. La pimienta recién molida, dirán muchos, pues no tiene mucha diferencia. Y sí la tiene. Es más fresca, el sabor es más potente. Y en los pescados y mariscos, wow, le da un sabor increíble, ¿no? Muy bien. Ya le pusimos por esta parte, le vamos a poner por la parte de atrás, que es donde está la piel. Y esto lo dejamos intencionalmente así. ¿Por qué? Porque la primera parte que vamos a preparar, por donde no tiene piel. Sal, pimienta y listo. Ya está salpimentado al gusto. Vamos a batirle aquí. Muy bien. Vamos a esperar que esto se concentre el sabor del ajo, y una vez que ya esté derretida totalmente la mantequilla y la mantequilla agarre el sabor del ajo, que esté potente, lo vamos a apagar, ya lo vamos a, no es necesario que esté prendido. ¿Por qué? Porque el ajo va a tender a quemarse y eso es lo que no queremos tampoco. Entonces el olor que está despidiendo ahorita aquí es increíble, ¿no? Muy bien, entonces ya está casi totalmente derretida la mantequilla y con lo caliente que está ahorita el sartén, se va a terminar de derretir. Ahí está burbujeando, quiere decir que está totalmente caliente. Lo primero que vamos a hacer es, el pescado lo vamos a hacer por la parte donde no tiene piel. Y vamos a manchar donde lo vamos a poner, aquí en la plancha, para que no se pegue. Entonces este proceso es muy importante que no se te olvide. Y lo vamos a impregnar aquí para que esté húmedo. Lo vamos a poner aquí adentro y directamente a la plancha. Ahí va uno. Listo. Vamos a hacerle el mismo con el otro. Están prendidos los dos quemadores. Vamos a ponerle aquí para humedecer la plancha. Aquí dejamos el pescado. Ahí está. Y listo, lo vamos a poner acá. ¿Y qué vamos a estar haciendo constantemente? Vamos a estarlo bañando. Y ese baño va a servir para que esté húmedo y tenga el sabor del ajo y la mantequilla. Y vamos a estarlo cuidando. ¿Cuánto tiempo? Depende la temperatura de tu plancha. Va a ser de 4 a 5 minutos por lado. Pero aquí el indicador más importante va a ser el color. El color que me vaya dando en la parte de abajo del pescado. Si te fijas aquí, va a empezar a ponerse blanco. En la parte de abajo se va a empezar a poner blanco. Y ese es el indicador más fuerte para saber que nuestro pescado ya se está cociendo de manera correcta. Ya pasaron 3 minutos, esta plancha es de hierro fundido, es gruesecita, guarda muy bien el calor, por eso me gusta porque los alimentos no se pegan. Y es momento de voltearla. El color ya me da el indicador de que es momento de darle el siguiente paso, que es
empezar a que se fría por el otro lado. Y si se fijan, el color blanco ya está casi a la mitad y la otra mitad se va a completar de hacer. Entonces el olor es increíble lo que está despidiendo aquí. Vamos a seguirlo humectando para que no se reseque. Ya por el lado de abajo ya quedó. Solamente lo vamos, como este salmón es un poco grueso, lo voy a voltear tantito, solamente un poco, para que se dore por las orillas. Y ya quede totalmente sellado el salmón. Y ese totalmente sellado va a hacer que por dentro esté húmedo, esté jugoso, no esté reseco. Es lo que buscamos del salmón. Entonces con ese momento van 30 segundos. Ahí está, lo hacemos por el otro lado. Lo dejamos que se selle también, otros 30 segundos. Y ya vamos a tener el salmón ya listo para emplatarlo. Ya está listo el salmón. Lo vamos a sacar y lo vamos a reservar por unos 5 minutos mientras preparamos el emplatado. ¿Por qué lo reservamos? Porque esa reservada va a hacer que salga mucho más jugoso que lo que buscamos. Entonces se puede meter en el horno, en el microondas, y ese calor que va a encerrar va a hacer que suelte sus jugos. ¿Ok? Entonces lo vamos a guardar y luego emplatamos. Ya estamos para el emplatado. Para el emplatado es muy importante buscar varias cosas. Uno, que se vea bonito, atractivo a la vista. Dos, que también sea nutritivo. Entonces, ahorita ya tenemos los dos pedazos de salmón. Vamos a darle color con el brócoli. Con el brócoli aquí, la coliflor y la zanahoria cocida. Aquí lo vamos a ir poniendo y vamos a diversificar los colores para que haga un buen contraste. Y así nos ayude a que sea visualmente muy atractivo nuestra preparación. Perfecto, ahí está. Nos falta un punto importante, lo que es el limón. El limón se lo vamos a colocar. Hay algunas regiones donde les gusta un poquito acidito. Por ejemplo, aquí en el norte del país, pues nos gustan las cosas un poquito ácidas. Y generalmente pues le ponemos limón a muchas preparaciones. Este plato que estamos utilizando es un plato blanco, redondo, que va a resaltar los colores de las verduras y el color del salmón. Entonces aquí tenemos nuestro único emplatado, que ¿para qué nos sirve? Nos sirve para una comida en casa o para un evento muy importante. Es altamente vistoso, pero además nutritivo. Llegó el mejor momento de cada video, ¿no? Que es la degustación. En este caso pues vamos a degustar nuestra preparación. Aquí tenemos el salmón, vamos a partirlo. ¡Wow! Chequen el color, está totalmente cocido y se nota que está jugoso. Muchos me dicen, ¿por qué dices que salivas en cada preparación cuando vas a degustar? Porque así es. Es algo natural en mí, porque pues el que es de buen diente pues come correctamente, dice, o degusta mejor. Miren, ahí está el color, cómo está la textura, está perfecto. Se ve espectacular, tiene el brillo del pescado, lo fresco del acompañamiento que está aquí. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal, a ver cómo nos salió. Está exquisito porque el olor del ajo, de la mantequilla, lo blandito de lo que es el pescado, la cocción perfecta. Es una explosión de sabores en tu paladar, y además la frescura en el acompañamiento de lo que son las verduras nos va a dar un plato de muy buen comer, un plato altamente nutritivo. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayan disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tenemos un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete, pero no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos una nueva novedad al canal, te avise. También te dejo algunas opciones de video interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!